Todo comenzó con un sonido. No fue un estruendo, ni un grito, ni el sonido de cristales rotos. Fue el zumbido suave, casi imperceptible, de un teléfono vibrando sobre la encimera de granito de mi cocina. Eran las 7:15 de la mañana de un martes cualquiera. El sol de junio entraba oblicuo, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire, creando una atmósfera de paz doméstica que, en retrospectiva, era la calma antes de la tormenta. Debería haber estado concentrado en la cafetera. El aroma del café recién molido solía ser mi ancla, el ritual que me preparaba para otro día en la oficina. Pero el teléfono de Sophie estaba allí, boca arriba, con la pantalla encendida. Era una anomalía. Sophie era meticulosa, casi obsesiva con su privacidad digital. Su teléfono era una extensión de su brazo, bloqueado con Face ID y una contraseña alfanumérica que cambiaba cada 3 meses. Verlo desbloqueado, expuesto y vibrando, fue como ver una puerta entreabierta en una casa que creía segura. Me acerqué. No por malicia, sino por una curiosidad morbosa que a menudo precede al desastre. El mensaje era una notificación emergente, lo suficientemente larga para ser leída sin tocar el dispositivo. ¿Puedes venir antes? No puedo esperar a verte de nuevo. El hotel está listo. El remitente, Daniel. El mundo no se detuvo, eso es un cliché de las películas. Lo que sucedió fue que el mundo se volvió hiperreal. Escuché el tic-tac del reloj de pared con una claridad ensordecedora. Sentí el frío del granito a través de mis dedos. Mi corazón no se aceleró, por el contrario, pareció detenerse un segundo para luego bombear con una fuerza violenta y desordenada. Sophie bajó las escaleras en ese momento. Sus pasos eran ligeros, rítmicos. Llevaba su blazer azul marino, el que yo le había regalado en nuestro 5º aniversario. Me sonrió, una sonrisa que llegaba a sus ojos, o al menos eso creía yo. Me voy, cariño. Llego tarde a la reunión con el equipo de expansión, dijo, besándome en la mejilla. Su piel olía a su perfume habitual, jazmín y vainilla. Un olor que hasta ayer me provocaba paz y que ahora me revolvía el estómago. ¿Cena con colegas? Pregunté. Mi voz sonó extraña, metálica, como si perteneciera a otro. Sí, ya te lo dije ayer. No me esperes despierto, respondió, recogiendo las llaves y el bolso. La puerta se cerró con un clic suave. El sonido final de mi vida tal como la conocía. No la confronté. No la llamé. Me senté en la silla de la cocina y desbloqueé el teléfono. La contraseña no la sabía, pero el patrón de desbloqueo lo había visto miles de veces. Su dedo trazaba una L invertida. Lo intenté. Funcionó. Lo que encontré no fue una aventura pasajera, un error de una noche de borrachera. Encontré una segunda vida. Hilos de mensajes que se remontaban a 8 meses atrás. Fotos que no deberían existir. Reservas en restaurantes que yo creía que eran cenas de trabajo. Y planes detallados para esa misma noche en el Chowi Lounge, un lugar exclusivo, caro y discreto, conocido por sus rincones oscuros y su clientela de élite. La traición tiene una textura física. Es pesada, viscosa. Se instala en el pecho y dificulta la respiración. Pasé las siguientes 3 horas en un estado de shock funcional. No lloré. La rabia era demasiado fría para las lágrimas. En su lugar, me convertí en un investigador de mi propia desgracia. ¿Quién era Daniel? La búsqueda fue sencilla. Daniel Wimore. Abogado corporativo. Socio junior en una firma prestigiosa. LinkedIn, Instagram, registros públicos. Todo en él gritaba éxito y arrogancia. Fotos en yates, conferencias en Davos, trajes a medida. Pero lo que detuvo mi scroll no fue él, sino ella. En varias fotos, aparecía una mujer a su lado. Victoria Wimore. Elegante, imperturbable, con una belleza fría y angulosa. En las fotos, ella parecía el accesorio perfecto para el hombre exitoso. Pero al mirar más de cerca, noté la rigidez en su sonrisa, la distancia en su postura. Ella no miraba a la cámara con amor, miraba con la resignación de quien cumple un protocolo. Ella era la otra víctima. Y en ese momento, algo cambió en mi interior. La tristeza dio paso a una determinación gélida. No iba a ser el esposo cornudo que llora en el sofá. No iba a suplicar. Iba a desmantelar la vida de Daniel Wimore, y para hacerlo, necesitaba a la única persona que tenía las llaves de su castillo, su esposa. Esperé fuera de su edificio al día siguiente. El Upper East Side tenía una atmósfera diferente, más estirada, más silenciosa. El edificio de los Wimore era una fortaleza de vidrio y acero. Me quedé allí 1 hora, sintiendo el frío de la mañana calar en mis huesos, ensayando mentalmente cada palabra. Cuando apareció, el aire pareció cambiar.
Victoria caminaba con un propósito. Llevaba un abrigo de cachemira gris que debía costar más que mi primer coche. No miraba a los lados, miraba al frente, con la certeza de quien sabe que el mundo se aparta a su paso. Señora Wimore, dije, interponiéndome suavemente en su trayectoria. No fue agresivo, pero fue firme. Ella se detuvo. Sus ojos, de un gris tormentoso, me escanearon de arriba a abajo en una fracción de segundo. No hubo miedo, solo evaluación. ¿Nos conocemos? Su voz era suave, pero tenía el filo de un bisturí, no personalmente. Pero conocemos a las mismas personas. O al menos, compartimos el mismo dolor. Saqué mi teléfono. No dije nada más. Simplemente giré la pantalla hacia ella. Mostraba una captura de pantalla de un mensaje de Sofía a Daniel, enviado a las 2 de la madrugada anterior. Tu esposa es una aburrida. Ojalá estuvieras aquí ahora. Victoria no parpadeó. No jadeó. No buscó apoyo en una pared. Simplemente leyó el texto. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas, 1, 2, 3 veces. Luego, levantó la vista. Sus ojos estaban secos, pero la temperatura en ellos había bajado 20 grados. ¿De quién es este número? Preguntó. De mi esposa. Sofía. Ella asintió lentamente, como si una pieza de un rompecabezas que llevaba años intentando armar acabara de encajar. Los viajes de negocios de último minuto, las llamadas silenciosas, la frialdad en la cama. Todo cobró sentido. ¿Qué quieres? Preguntó ella. No hubo dramatismo. Fue una pregunta práctica. Justicia, respondí. Pero no la que dan los tribunales. Quiero que sepan lo que se siente perderlo todo. Quiero que su mentira sea pública. Y creo que tú eres la única que puede ayudarme a hacerlo con elegancia. Victoria me miró fijamente durante un largo minuto. Luego, una sonrisa muy leve, casi imperceptible, curvó la comisura de sus labios. No era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de un depredador que acaba de encontrar a su compañero de caza. Tengo una reunión en 10 minutos, dijo, guardando su teléfono en el bolso. Pero esta noche, a las 8 de la tarde, estaré en el Choui Lounge. Si quieres ver cómo se rompe el cristal, ven. Pero advierto, no habrá vuelta atrás. El Choui Lounge era la definición de la hipocresía moderna. Luces tenues, música jazz de fondo, camareros que se movían como fantasmas y precios que garantizaban que solo la gente adecuada estuviera allí. Era el santuario de los secretos inconfesables. Entramos juntos, Victoria y yo. Ella había cambiado su atuendo de oficina por un vestido negro de noche, sencillo pero devastadoramente elegante. Yo llevaba mi mejor traje, el que usaba para las bodas y los funerales. Caminamos hacia la parte trasera del local, donde la iluminación era más escasa. Los vimos antes de que ellos nos vieran a nosotros. Estaban en una mesa semicircular, aislada por una cortina de cuentas. Daniel tenía una mano posesiva sobre el muslo de Sofía. Ella reía, echando la cabeza hacia atrás, una imagen de felicidad que me había negado durante años. Sentí una náusea violenta, pero la mano de Victoria sobre mi brazo me ancló. Su agarre era de hierro. Mantén la calma, susurró ella. Déjame a mí el primer movimiento. Nos acercamos. El sonido de nuestros pasos sobre la madera fue lo único que los alertó. Daniel levantó la vista, con una expresión de molestia por la interrupción, que se transformó instantáneamente en horror absoluto cuando sus ojos se posaron en su esposa. Sofía tardó un segundo más en reconocerme. Cuando lo hizo, la sangre se drenó de su rostro, dejándola pálida como el papel. Su mano se retiró del muslo de Daniel como si quemara. Mark, balbuceó ella. Hola, Sofía, dije, manteniendo la voz nivelada, casi amable. Qué sorpresa encontrarte aquí. Pensé que estabas en una reunión de expansión. Daniel intentó recuperar el control. Se puso de pie, alisándose la chaqueta, adoptando su postura de abogado intimidante. Mira, amigo, no sé quién eres, pero estás invadiendo nuestra privacidad. Te sugiero que te vayas antes de que llame a seguridad. Victoria dio un paso adelante. No gritó. No hizo una escena. Simplemente se sentó en la silla vacía junto a Daniel, con una lentitud deliberada, y cruzó las piernas. Hola, Daniel, dijo. Su voz era como el hielo seco. Daniel se quedó paralizado. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Parecía un pez fuera del agua. Amelia, tartamudeó, usando un nombre que no era el de ella, un desliz freudiano o un pánico absoluto. Victoria, corrigió ella suavemente. Y creo que deberíamos hablar sobre tu expansión, Sofía. Y sobre los gastos de la tarjeta de crédito corporativa de Daniel que pagaron esta botella de vino. El silencio que siguió fue pesado, denso. Las mesas cercanas comenzaron a notar la tensión.
La gente en los bares de élite huele el escándalo como los tiburones la sangre. No hagas esto aquí, suplicó Sophie, con lágrimas finalmente brotando en sus ojos. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de pánico por ser descubierta. ¿Por qué no? Pregunté, inclinándome sobre la mesa. Dijiste que no te importaba ser discreta cuando me mentiste. Dijiste que yo era un aburrido. Me parece justo que todos vean lo emocionante que es tu vida. Saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba, mostrando la foto que Victoria me había enviado esa tarde, Daniel y Sophie besándose apasionadamente en el vestíbulo del mismo hotel, tomada desde un ángulo discreto pero innegable. Esa foto, dijo Victoria, mirando a su esposo con desdén, la envié a la junta directiva de tu firma hace 20 minutos. ¿Y a tu madre? ¿Y a 3 de tus clientes principales? Daniel palideció. Se tambaleó y tuvo que apoyarse en la mesa. No, no puedes, eso es difamación. Es la verdad, cortó Victoria. Y la verdad es una defensa absoluta. Nos vamos, Mark, nos levantamos. No miramos atrás. Mientras caminábamos hacia la salida, sentí las miradas de los otros comensales clavadas en nuestra espalda. No era lástima lo que veía en sus ojos, era fascinación. Acababan de presenciar una ejecución social en vivo. Lo que siguió fue una cascada de consecuencias que ni yo mismo había anticipado en toda su magnitud. La venganza no fue un acto único, sino una reacción en cadena. La foto y los correos que Victoria envió no cayeron en saco roto. La firma de abogados de Daniel, Webb y Hell, era conservadora y obsesiva con su imagen. En menos de 24 horas, Daniel fue suspendido con goce de sueldo, un eufemismo para vete hasta que esto se calme, pero el daño ya estaba hecho, Internet hizo el resto. Alguien en el Chui Lounge había grabado un vídeo corto de la confrontación. No se veían las caras con claridad al principio, pero las descripciones coincidían. El abogado de la alta sociedad pillado infraganti. En 3 días, la vida de Daniel se desmoronó. Primero, perdieron 2 cuentas importantes porque los clientes no querían asociarse con el escándalo. Luego, surgieron rumores. Cuando la reputación de alguien se agrieta, la gente empieza a recordar cosas que antes ignoraba. Aparecieron testimonios anónimos sobre su comportamiento arrogante con las asociadas junior y gastos de representación creativos. Sophie no corrió con mejor suerte. Su mundo social, construido sobre apariencias, la abandonó con la velocidad de la luz. Las amigas que almorzaban con ella dejaron de contestar sus llamadas. Fue expulsada silenciosamente de los grupos de WhatsApp de la asociación de vecinos y del club de campo. Se convirtió en un paria. La gente no la confrontaba, simplemente dejaban de invitarla, la miraban con lástima o desprecio en el supermercado, pero Victoria y yo sabíamos que eso no era suficiente. La suspensión era temporal. El olvido social era posible con el tiempo. Necesitábamos un golpe final, uno que asegurara que nunca pudieran reconstruir lo que habían destruido. La oportunidad llegó un mes después. La gala anual de caridad de la firma de Daniel. Era el evento social más importante del otoño. Políticos, celebridades y la élite financiera se reunían para celebrar la integridad y el compromiso comunitario de la firma. Daniel, a pesar de la suspensión no oficial, seguía siendo un socio con nombre en la puerta y se esperaba que asistiera para dar la cara. Sophie, por supuesto, iría a su lado, aferrándose a él como un náufrago a una tabla. Victoria todavía tenía acceso. Su nombre estaba en la lista de organizadores honorarios. Y yo era su invitado +1. La noche de la gala, el salón de baile del Hotel Plaza estaba deslumbrante. Cristales, flores exóticas y el murmullo de cientos de personas importantes. Daniel y Sophie llegaron tarde, intentando proyectar normalidad. Él lucía cansado, con ojeras que el maquillaje no podía ocultar. Ella llevaba un vestido rojo, intentando desesperadamente ser el centro de atención, pero se notaba la tensión en sus hombros. Victoria y yo nos sentamos en una mesa estratégica, cerca del escenario principal, pero en la penumbra. El discurso de apertura estaba a cargo del socio senior, un hombre anciano que hablaba durante 20 minutos sobre los valores inquebrantables de la firma. Fue durante este discurso, cuando la atención de la sala estaba dividida entre el aburrimiento y la cortesía, cuando Victoria hizo su movimiento. Tenía una tablet conectada al sistema de control AV de la sala, un acceso que había olvidado revocar tras su divorcio verbal. ¿Estás listo?, me susurró, sin apartar la vista del escenario. Hazlo, respondí. En la pantalla gigante detrás del orador, la presentación de diapositivas con gráficos de crecimiento anual parpadeó y desapareció. Fue reemplazada por algo diferente. No fue un vídeo.
Fue una presentación estática, diseñada con la misma estética elegante que el resto del evento. La primera diapositiva, una captura de pantalla de un chat de WhatsApp entre Daniel y Sofie, con la fecha y la hora. Daniel, no te preocupes por ella. Es una vaca aburrida. Tú eres lo único real. Un murmullo recorrió la sala. El orador se detuvo, confundido, mirando hacia atrás. Segunda diapositiva, fotos. No solo del hotel. Fotos de ellos dos en la playa, en restaurantes, riendo. Fotos que Sofie había subido a una cuenta privada de Instagram que yo había hackeado con ayuda de un amigo informático y que Victoria había recopilado. Tercera diapositiva, un extracto de los movimientos bancarios de Daniel, mostrando transferencias a una cuenta offshore a nombre de Sofie, etiquetadas como consultoría. Una clara violación de las políticas de la firma y, posiblemente, de la ley. El silencio en la sala se volvió absoluto. Era un silencio de shock, de incredulidad. Cientos de cabezas giraron hacia Daniel y Sofie. Daniel se puso de pie de un salto, derribando su silla. «¡Apaguen eso! Es un montaje. Es un ataque malicioso», gritó, con la voz quebrada, perdiendo toda su compostura de abogado. Sofie simplemente se cubrió la cara con las manos, sollozando, encogiéndose en su asiento como si quisiera desaparecer. Victoria se puso de pie lentamente. Se ajustó el vestido y me miró. «Vámonos, Mark. El espectáculo ha terminado». Salimos del salón mientras el caos estallaba detrás de nosotros. Gritos, gente sacando sus teléfonos para grabar, el socio senior intentando recuperar el control del micrófono. No miramos atrás. Al cruzar las puertas giratorias del hotel, sentí una brisa fresca en la cara. Han pasado 2 años desde aquella noche. La vida tiene una forma curiosa de equilibrarse, aunque no siempre de la manera que uno espera. Daniel fue despedido oficialmente una semana después de la gala. La investigación interna reveló suficientes irregularidades financieras como para que la firma lo demandara para recuperar fondos. Perdió su licencia para ejercer temporalmente y su reputación quedó tan manchada que ninguna firma respetable en la costa este lo tocaría. Ahora vive en un apartamento modesto en Nueva Jersey, según me contaron. Sofie se mudó con su hermana. Intentó volver a trabajar, pero las referencias eran malas o inexistentes. Su vida social es inexistente. Escuché, a través de conocidos mutuos, que está en terapia, intentando entender por qué su vida perfecta explotó. A veces siento una punzada de lástima, pero luego recuerdo el frío de esa mañana en la cocina y la sensación se desvanece. Victoria fue la gran ganadora, aunque no en el sentido tradicional. Se divorció oficialmente 6 meses después. Con el acuerdo prenupcial y su propia herencia, se aseguró una fortuna. Pero lo más impresionante fue su espíritu. No se quedó a disfrutar de las ruinas, me envió una postal desde París un año después. Solo decía, el aire aquí es diferente. Gracias por la libertad. Había abierto una pequeña galería de arte en Montmartre, lejos de los rascacielos y las mentiras corporativas, y yo vendí la casa. No podía vivir entre esas paredes donde cada rincón tenía un fantasma. Me mudé a una casa más pequeña, cerca del mar. Cambié de trabajo, buscando algo con menos estrés y más propósito. A veces, la gente me pregunta si valió la pena. Si la venganza trajo paz. La verdad es que la venganza no es paz. La venganza es fuego. Quema lo que toca, incluido el que lo sostiene. Pero a veces, es necesario quemar el bosque para que pueda crecer algo nuevo. Hoy, cuando me despierto, no siento ese nudo en el estómago. No siento la necesidad de revisar un teléfono o de mirar por encima del hombro. He recuperado algo que Sofie y Daniel me robaron, algo que Victoria también había perdido, mi propia narrativa. Ya no soy la víctima de una infidelidad. Soy el arquitecto de mi propia libertad. Y en el silencio de mi nueva vida, ese es el sonido más dulce que he escuchado jamás.